Lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas se lo contamos aquí en Exor News. Les saluda Diana Verónica Ramos. Bienvenidos a una nueva edición. El Standard & Poor's 500 alcanzó un máximo histórico el viernes, impulsado por Nike y varios bancos, mientras que los datos de inflación, más débiles de lo esperado, aliviaron las preocupaciones sobre una repentina reducción del estímulo por parte de la Reserva Federal. El índice financiero Standard & Poor's 500 subió un 1.2%, siendo el que mejor comportamiento tuvo entre los 11 índices sectoriales. El acuerdo bipartidista en el Senado sobre el gasto en infraestructuras al que se adhirió el jueves el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, siguió elevando las acciones y los índices de materiales e industriales subieron alrededor de un 0.5% cada uno, lo que ayudó al Standard & Poor's 500 a superar al Nasdaq. Los inversores también se preparaban para el que podría ser el mayor acontecimiento bursátil del año, ya que el FTSE Russell reconstituye sus índices, lo que podría reflejar un año bursátil salvaje marcado por la pandemia y la moda de las acciones meme. Usted debe mantenerse informado, así que le invitamos a que visite nuestro sitio web www.exorlatamca.com. Ahí encuentra noticias actualizadas en tiempo real con la mejor calidad sobre lo que acontece en el ambiente económico, financiero y bursátil del mundo. ¿Cuáles son las noticias más importantes del mundo financiero? A continuación, el detalle. Inflación en Estados Unidos fue del 3.9% en mayo. La inflación en Estados Unidos mantuvo la tendencia alcista en mayo, con un aumento del 3.9% respecto al mismo mes del año pasado, en medio de una fuerte recuperación de la economía estadounidense, según datos publicados el viernes por el Departamento de Comercio. La mayor parte del aumento provino de un incremento de 24.7% en los precios de la energía, mientras que los alimentos escalaron 0.4%. Al mismo tiempo, los ingresos de los hogares cayeron 2%, aunque menos del menos 2.5% esperado, tras un histórico repliegue del 13.1% en abril. En tanto, el consumo de los hogares se mantuvo sin cambios, cuando los analistas esperaban un ligero aumento del 0.3%. César Adario Soljancic, vicepresidente regional de Exor Latam para Centroamérica y el Caribe, explica el por qué se mantienen las expectativas de que la alta inflación sea un fenómeno coyuntural. La Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, calcula en sus proyecciones que la inflación va a ser un hecho coyuntural y de no más largo alcance. El hecho de la recuperación post-COVID y el calentamiento de la economía se considera, y coincido en las proyecciones hechas por la Fed, en que va a ser algo manejable y de corto plazo. Por otra parte, el hecho que va a controlar a medida que pueda usar los mecanismos financieros permitidos va a ser la política de incremento de las tasas, pero no esta al cortísimo plazo. Bancos pasan la prueba de estrés de la Fed. La Reserva Federal anunció el jueves que las mayores instituciones bancarias de Estados Unidos podrían resistir sin problemas una grave recesión. Al dar a conocer los resultados de sus pruebas de resistencia anuales, el Banco Central señaló que los 23 bancos examinados en 2021 se mantuvieron muy por encima de los niveles mínimos de capital requeridos durante una hipotética recesión económica. Dicho escenario incluía una recesión global severa, donde se contemplaba un desplome del sector inmobiliario comercial y los mercados de deuda corporativa. Además, se observaba una tasa de paro del 10.8% y una caída del 55% en el mercado americano de renta variable. En estas circunstancias, aunque la banca registraría pérdidas por valor de $474.000 millones, el capital de amortiguación de pérdidas seguiría siendo más del doble de los niveles mínimos exigidos por la Fed. El Salvador creará su propia billetera virtual. El presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional de radio y televisión que su gobierno desarrolla su propia billetera virtual, con la cual esperan poner en circulación el Bitcoin a partir del 7 de septiembre, tal y como lo estipula la ley del Bitcoin, aprobada el pasado 9 de junio por la Asamblea Legislativa.
La billetera electrónica, denominada Chivo, permitirá hacer las conversiones de Bitcoin a dólares de inmediato, así lo dijo el gobernante. Adelantó que habrá una versión de la aplicación para las personas y otra para ser usada por las empresas. El Salvador se convirtió en el primer país en legalizar el uso del Bitcoin con un proyecto de ley presentado por el presidente Bukele. Dicha ley entrará en vigor el próximo 7 de septiembre y aún está pendiente la elaboración del reglamento para desarrollarla, así como otras reformas de ley que son necesarias para su implementación. Analistas prevén que Europa comenzará a levantar estímulos. Los expertos de Goldman Sachs han lanzado sus predicciones para la esperada recuperación de la zona euro. Los analistas vaticinan cuándo creen que el Banco Central Europeo levantará sus estímulos y también sugieren que ya no se puede confiar en las medidas de austeridad. Los inversores en Europa están obsesionados con lo que hará el Banco Central Europeo en términos de estímulo, especialmente después de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya elevado sus expectativas de inflación la semana pasada y vaticinara nuevas subidas de tipos para 2023. El BCE introdujo un nuevo programa de compra de bonos a raíz de la pandemia de coronavirus llamado Programa de Compra de Emergencia Pandémica. Actualmente se prevé que dure hasta marzo de 2022 y totalice 1.85 billones de euros, es decir, unos 2.2 billones de dólares. Aquí en Exor News le contamos las noticias del mundo financiero. Somos el único micronoticiero en la región que le informa al respecto. Estuvo con ustedes Diana Verónica Ramos.